La Iglesia de Dios Monte de Bendición, en donde en Dios todo es posible, les da la bienvenida al servicio dominical, invitándoles a que preparen su corazón para lo que el Señor desea hablarles el día de hoy. Hermanos, Dios les bendiga, reciban un fuerte abrazo ahí en donde están. En esta ocasión vamos a cantar una canción con mi familia. Espero que nos acompañen y que adoremos al Señor. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Y estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí. Y estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí. Así es, y es que el Señor no nos va a dejar, no te va a desamparar. Él siempre va a estar con nosotros en nuestros hogares, cuidando de cada uno. Sigámoslo creyéndolo como lo dice su palabra. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Y estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí. Y estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, siempre estás aquí. Que Dios les bendiga.
Historias de la Biblia. Pablo. Este es Saulo. Saulo era un fariseo que odiaba a los seguidores de Jesús, tanto que iba a darles caza para ser llevados a juicio en Jerusalén. Incluso los perseguía para matarlos. Saulo estaba pronunciando amenazas con cada respiración y estaba dispuesto a matar a todos los seguidores del Señor, así que fue a ver al sumo sacerdote. Él le pidió que escribiera una carta a los judíos en Damasco que le permitiera detener a cualquier cristiano que encontrara allí. Quería llevarlos, hombres y mujeres, de nuevo a Jerusalén en cadenas. Saulo iba por su camino y al acercarse a Damasco, una luz del cielo brillaba alrededor de él y oyó una voz que decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Saulo exclamó: «¿Quién eres?». Y la voz dijo: «Yo soy Jesús. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». Entonces Saulo se levantó y abrió los ojos, pero no pudo ver nada. Así que los hombres que estaban con Saulo lo guiaron a la ciudad. Después de 3 días, un hombre llamado Ananías vino a ver a Saulo. Puso las manos sobre Saulo y de inmediato Saulo pudo ver de nuevo y con eso se convirtió en un seguidor de Jesús. Se convirtió en lo mismo que él intentaba atrapar, e inmediatamente empezó a decir a la gente que Jesús es el Hijo de Dios, y él les enseñó acerca de la misericordia que había recibido de Dios, y todos los que lo oían estaban asombrados. Luego tuvo un nuevo nombre, Pablo, y empezó a predicar no solo al pueblo judío, sino a todo el mundo, a pesar de muchas dificultades, como estar preso, haber naufragado y escapar por poco de la muerte varias veces. Pablo continuó predicando acerca de Jesús. Pablo dijo que haría todo lo posible para salvar a la gente y ayudarlos a conocer a Dios, y eso es precisamente con el fin de llegar a las personas que de otra manera no serían alcanzados, y muchos conocieron a Jesús por lo que Pablo dijo. Pablo enseñó a muchos en su tiempo con sus cartas, pero incluso más han llegado a aprender sobre Jesús a través de las cartas de Pablo, que incluso pueden ser leídas hasta nuestros días. Que el Señor les bendiga. Iglesia de Dios Monte de Bendición, es para mí un privilegio poder llegar a cada uno de sus hogares. Este día Dios tiene preparado para nosotros un tema, el cual se titula Unos a Otros. Así que vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle que Él sea quien tome control de todo nuestro ser para poder recibir y poner nuestro corazón dispuesto para atesorar esta palabra y poner por obra lo que Dios quiere en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por esta oportunidad, oh Dios, que tenemos un día más de poder recibir la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros.
Te pedimos que podamos atesorarla y ponerla por obra en nuestras vidas, que podamos cumplir el propósito por el cual tú, oh Dios, dejaste esta palabra y viniste a darnos ejemplo de cómo tratarnos unos a otros. En el nombre de Jesús, te pedimos, oh Dios, que seas tú guiando nuestra vida. Amén y amén. Vamos a recordar aquella escena cuando Jesús estaba en la barca y estaba con sus discípulos. Y vamos a recordarlo porque muchas veces nosotros decimos, si yo hubiese nacido en el tiempo donde estaba Jesús, o si yo hubiese sido uno de los discípulos de Jesús, yo no hubiera hecho lo que hizo Pedro, que lo negó, o yo no hubiera pedido tener que tocar el costado de Jesús para creer, sino que vamos a ver la realidad de nuestra vida. Esos discípulos, los cuales estaban con Jesús, también, igual que nosotros, tenían acciones que nos sorprenderían o que nos sorprenden como cristianos, de decir, híjole, como cristianos actuamos o hacemos esto o lo otro, aún diciendo que ya somos hijos de Dios. Pero es que es normal y natural porque estamos en este cuerpo que no es perfecto. Y vamos a irnos a esa escena donde estaban los discípulos angustiados, preocupados porque estaban en la barca y temían perecer. Y fue uno y tocó a Jesús y le dijo, Señor, sálvanos que perecemos. Jesús se levantó, ordenó a los vientos y a la mar que se calmaran. Y los discípulos, dice la palabra en Marcos 4:41, dice que vino gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No le dijeron a Jesús, se decían entre ellos, uno al otro se decía, ¿quién es este? También en Juan capítulo 4 recordamos la historia y la escena de Jesús con la mujer samaritana. Dice que llegaron al pozo y los discípulos fueron a la ciudad y fueron a comprar algo de comer. Y cuando regresaron, los discípulos se sorprendieron que vieron a Jesús que hablaba con una mujer, y una mujer samaritana. Y como sabemos en otra historia, hay una mujer de dudosa reputación. Pero, sin embargo, ninguno dijo nada, solo observaron, y entre ellos, yo imagino cada uno pensando y haciéndose sus preguntas en su mente. Pero después de un rato, cuando la mujer se fue para decirle a los de su pueblo lo que había hablado con Jesús, uno de ellos dice, Maestro, come. Y Jesús le dijo que no, que su comida era hacer la voluntad de su Padre. Dijeron los discípulos entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Si ese alguien era la única que llegó fue la mujer. Entonces lo hacían con un doble pensamiento. Decir, ¿qué platicaron? ¿Qué preguntas le habrá hecho? ¿Qué hacía con ella? Y lo decían entre ellos, no lo preguntaron directamente a Jesús. También cuando Jesús fue al Getsemaní, él estaba con todos sus discípulos, pero él trajo aparte a Pedro y trajo a los dos hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan, llamados hijos del trueno. Y yo pensaba, trajo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Imagínense, Pedro era de un carácter violento como ya lo conocemos, ya atrevido y arriesgado. Aunque esta violencia no se había manifestado hasta que en el momento que arrestaron a Jesús, cuando él cortó la oreja de uno de los soldados. Pero me imagino que en el transcurso que ellos habían convivido, ya Pedro había dado a conocer su carácter. Y estos otros llamados hijos del trueno, Jesús tomó a los tres más enérgicos, podríamos decir. Pero ¿qué pasó cuando fue a orar? Dice que vino la primera vez y los encontró dormidos. No han podido velar. Vino la segunda vez, también los halló durmiendo. Y vino la tercera vez y les dijo, ya, duerman, descansen. Los discípulos que caminaban con Jesús, que lo tenían ahí a su lado. Cuanto más nosotros, hermanos y hermanas,
necesitamos cada día la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Para saber cómo vamos a tratarnos unos a otros. Y vamos a ver una de las actitudes que debemos de tener unos a otros, y esta es amarnos unos a otros. Jesús resumió los 10 mandamientos en 2. El primero lo encontramos, ¿verdad?, en Mateo 22, del versículo 37 al 39. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El primer y gran mandamiento. Y el segundo es similar, dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y también dice en las epístolas del apóstol Pablo, dice que nuestro amor debe ser sin fingimiento. Debemos tener un amor sincero. Vamos a ver qué nos dice Romanos, capítulo 12, versículo 9 y 10. Dice: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Que el amor sea sin fingimiento. Y cuando habló de ese versículo, que es el segundo, dice: amar a tu prójimo como a ti mismo. Dice el capítulo 13, dice: no debáis nada a nadie, sino amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento aquí se resume. Si amamos al prójimo, si lo amamos como a nosotros mismos, no vamos a hacer nada que lo lastime. Entonces, la primera forma de cómo Dios quiere que actuemos los unos a los otros es amándonos. La siguiente es perdonándonos. Dice: perdonándonos y soportándonos unos a otros, porque Jesús nos enseñó el deber de perdonar como también Dios nos perdona a nosotros. Así como está en el Padre Nuestro, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Efesios 4:32 nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que en repetidas ocasiones Jesús nos dijo que debemos de aprender a perdonar. Y le preguntaron una vez: ¿hasta cuántas veces, maestro? ¿Hasta 7? No, le dice, 70 veces 7. Siempre tenemos que hacer en nosotros ese estilo de vida, el aprender a perdonar, porque siempre van a haber personas que nos van a ofender. La misma palabra nos dice que debemos de perdonar al que nos ofende, aun cuando éste ni nos ha pedido perdón. Y yo pensaba en eso, que es complicado, porque muchas veces nos han agraviado, nos han ofendido, y hemos querido buscar esa reconciliación, ese volver a entablar esa relación, pero la persona nos ha rechazado. ¿Sabe qué palabra me trajo alivio a mi alma? Vamos a leer Romanos 12:17, lo que nos dice la palabra. Dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, porque no vamos a obligar a las demás personas a que tengan otra vez esa relación con nosotros, dependiendo la situación que tuvo usted con esa persona. Pero en lo que dependa de nosotros, estar en paz y armonía con las demás personas, es lo que Dios quiere, puesto que Dios conoce nuestro corazón y a Él no lo vamos a poder engañar, y Él va a saber
que en nuestro corazón está el poder o el haber perdonado a esa persona. También dice que aparte de amarnos y perdonarnos, debemos exhortarnos unos a otros. Y esto es que permitir que la palabra de Dios dé frutos en nuestra vida. Frutos de alabanza y además que podamos edificar a los demás. Veamos qué nos dice Romanos 15, versículo 14. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. En amor, por supuesto, ¿verdad? Exhortar es aconsejar, exhortar es dar una palabra a su hermano, a su hermano dar una palabra que comprenda cuál es la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, llevar esa palabra de exhortación, de consejo, pero también siendo ejemplos con nuestra propia vida. Porque no le voy a decir a otra hermana, aprenda a perdonar, yo tengo mis conflictos pendientes. Porque no le voy a decir, hermano, mire, usted no debería ser tan enojón, que se irrita con nada. Si yo soy de mecha corta, debo entonces empezar con mi vida, porque entonces si yo voy a exhortar a otros, es que mi vida también ha tenido esos procesos. Y entonces con propiedad voy a ir y exhortar conforme a la palabra de Dios, en amor, en fe y con mi propio ejemplo, al hermano que está necesitando una palabra. Porque no lo vamos a dejar que siga cometiendo errores porque lo amamos, sino que le vamos a decir, hermano, esta acción, esta situación que usted está viviendo no es correcto. Con amor, conforme a la palabra de Dios y con nuestro propio ejemplo, vamos a exhortar al hermano. También vamos a restaurarnos y sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y vamos a ver lo que nos dice Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Restaurar es volver a su estado original, arreglar algo que se destruyó. Entonces vamos a restaurarlo y vamos a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero muchas veces, ¿qué sucede, hermanos? Cuando un hermano cayó en pecado o un hermano falló al Señor o nos falló a nosotros mismos, lo condenamos, va directo al infierno por lo que hizo. Nos olvidamos entonces de lo que hablamos atrás, de perdonarnos. Aquí dice restaurarnos los unos a los otros. Muchas veces esa persona que le falló al Señor, miren, arregla las cosas con Dios, pero los hermanos no dejan de señalar aquel pecado, aquella falta que cometió. Y no se puede restaurar la persona, porque no encuentra en nosotros ese apoyo. Él es el primero que debe ponerse a cuenta con Dios, por supuesto, porque la palabra de Dios dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y que si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿verdad? El amor cubrirá multitud de pecados, dice la palabra. Y que si confesamos nuestros pecados, pero no seguimos en ese pecado, Dios nos restaura. Dios nos restaura, pero muchas veces nosotros no cumplimos nuestra parte como creyentes, como cuerpo de Cristo, de poder ayudar a ese hermano a restaurarse. Sino que pasaron 10, 15, 20 años y lo recordamos y lo señalamos por aquello que cometió, por aquello que hizo. Muchas de las personas que se alejan de las congregaciones no regresan por vergüenza a seguir siendo señalados. Así que es una palabra para todos, hermanos. Nosotros, así como exhortar en amor, también es restaurar en amor, para que esa persona vuelva a su estado original, se levante y vuelva y camine en los caminos del Señor nuevamente. También
Vamos a animarnos unos a otros. Dice que en este tiempo, imagínense, nunca pensamos vivir esto que estamos viviendo con esta pandemia. Yo siempre les digo, solo lo mirábamos en las películas, ¿verdad? El ver lo que estamos experimentando todos. Este tiempo es un tiempo jamás pensado para cada uno de nosotros. Y aunque no podemos tener contacto físico, de abrazarnos, quizá con los de nuestra casa sí, ¿verdad? Seguimos así, gracias a Dios, pero con nuestros hermanos que no viven en nuestra casa, hermanos de sangre, hermanos en Cristo, no tenemos la oportunidad de poder abrazarnos y compartir como antes, pero podemos llamarnos, podemos enviarnos un mensaje, podemos seguir en contacto a través de las plataformas, a través de WhatsApp, a través de las reuniones de Zoom, y gracias a Dios porque tenemos estas oportunidades. Así que animémonos unos a otros y vamos a ver lo que nos dice Proverbios 18:14. Dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Necesitamos animarnos los unos a los otros. Dice Santiago 1:18, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que debemos de animarnos para que siempre estemos firmes, siempre estemos dispuestos a apoyarnos unos a otros en cualquier circunstancia y sobre todo en nuestras oraciones, porque muchas veces, hermanos, aunque no tenemos ese abrazo físico, tenemos ese abrazo espiritual unos con otros. Yo me gozo con las hermanas de la zona que podemos tener nuestra reunión de discipulado y aunque es por WhatsApp sentimos esa unión, esa cercanía, ese amor unas con otras. Así que le invito a que si usted no ha estado involucrado y dice, no, es que no puedo, como no puedo tener cercanía, aproveche estos medios que tenemos, un mensaje, una llamada. Conéctese a las reuniones de Zoom, oremos juntos, compartamos, pida oración por su necesidad y va a sentir el apoyo de sus hermanos. También vamos a ayudarnos unos a los otros. Dice que el amor no se muestra solo con un acto heroico o un sacrificio personal, sino que en la compasión diaria a los demás. Vamos a ver qué nos dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho. Tenemos que ayudar a los demás. Si nosotros tenemos, debemos de ayudar a los demás. De manera, sí con nuestras oraciones, pero también de manera material. Santiago 2, versículo 2 y 4, nos dice que no debemos de tener favoritismos o preferencias unos con otros. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida, y le decís, siéntate aquí tú, en buen lugar, y al pobre le dices, estate tú allí de pie, o siéntate aquí abajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? No debemos ayudar al que nosotros decimos, le voy a dar hoy para que mañana yo recibir el doble. Debemos de darle al que lo necesita sin esperar nada a cambio. La palabra nos dice que, sí nos dice dando es como recibimos, pero no vamos a recibir de esa misma persona. Nosotros le damos a uno, Dios nos bendice por otro lado. No le vamos a dar al que más tiene, porque como yo le doy de esto, Él me lo va a devolver doble y mejor. Vamos a dar sin esperar nada a cambio. Que ese sea nuestro sentir y nuestra manera de poder reflejar que Dios vive en nosotros.
Y para finalizar vamos a recordar en Gálatas 5:26 nos habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, que es el que debe permanecer en nosotros. Las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías, y dice, y cosas semejantes. O sea que hay mucho más de lo que puede estar en nuestra carne. Pero el fruto del Espíritu, que es el que debe prevalecer, dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que en nuestra vida habite el fruto del Espíritu. Es en el que vivamos cada día. En conclusión, ¿recuerdan la última petición que hizo Jesús en su oración a Dios? En Juan 17 lo encontramos, cuando Él le dijo a Dios en aquella oración intercesora y le pidió por sus discípulos. No pidió solo por los que estaban allí con Él, sino que dice que esa oración intercesora se extendió por los que habríamos de creer por la palabra de ellos. Así que, por estas futuras generaciones, por nosotros actualmente, Jesús pidió que Dios no que nos apartara del mundo, sino que nos guardara del mal, que pudiéramos vivir en esta unidad, una unidad que sabemos que se va a perfeccionar cuando ya estemos nosotros en el cielo. Así que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que sea Él, cada día ayudándonos a poder amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, restaurarnos unos a otros, animarnos unos a otros y ayudarnos unos a otros. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Necesitamos cada día comprender, Señor, cuál es tu voluntad y cómo quieres que actuemos unos a otros, unos con otros, Señor, amándonos, restaurándonos, perdonándonos, animándonos, ayudándonos, Señor. Ayúdanos a poder vivir esta palabra y ponerla por obra cada día en nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que aquellos que están alejados de ti puedan recibir ese perdón tuyo, pero también de parte nuestra, esa restauración, oh Dios, que como hijos tuyos reflejemos que tú vives en nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Amén y amén. Este es un día más que Dios le da, una oportunidad más para que cada uno de nosotros aprendamos a andar como Él anduvo. Que el Señor le bendiga, hermano.